comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico, su programa favorito, Derecho a la Radio. Estamos transmitiendo desde el 94.9 de la frecuencia modulada, Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también lo hacemos a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y del Facebook oficial de Universo 94.9. Como todos los programas, se transmite en punto a las 19 horas todos los miércoles. Y bueno, como cada tarde se encuentra con nosotros aquí en cabina nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, qué gusto saludarte. Por supuesto, agradecer también a quienes nos favorecen con su escucha. Hay que recordarles que este sábado a la 1 de la tarde también pueden escuchar la retransmisión de este programa, lo mismo que los demás. Y además, el tema que hoy vamos a abordar es el denominado la ONU y el derecho ambiental. Así es, Bárbara, un tema por demás interesante, pero si estás de acuerdo y nuestros radioescuchas también lo están, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hacemos y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es la ONU y el derecho internacional ambiental. Según los estudiosos del tema, los conflictos entre estados o países que tienen como telón de fondo el derecho internacional ambiental ya estaban presentes mucho antes que existiera la actual Corte Internacional de Justicia o Corte Internacional de la Haya como organismo de la ONU ubicado en Holanda, en Países Bajos. El papel protagónico de la Organización de Naciones Unidas en la lucha por la preservación del medio ambiente se refleja en el desempeño de la Corte Internacional de Justicia cuando se ocupa de conflictos ambientales entre estados. De manera paralela a esta acción jurisdiccional ambiental, el derecho internacional ambiental se ha ido perfeccionando en su desarrollo epistémico disciplinar, inicialmente dividiéndose en tres áreas principales: la regulación de contaminación transfronteriza, el derecho internacional del agua y la preservación y protección del medio ambiente marino. Posteriormente han aparecido más áreas de estudio en el mismo derecho internacional ambiental, entre otras, la regulación de gases en el calentamiento global y regulación de riesgos internacionales por ensayos nucleares en ecosistemas frágiles. Así, el desarrollo del derecho ambiental internacional ha sido resultado de una variedad de tratados bilaterales y multilaterales que buscan una conexión entre una ética global como deber moral de la humanidad y una política legislativa ambiental impulsada por cada país o estado. Ante este nuevo derecho internacional ambiental, la Corte Internacional de Justicia tiene el reto de transitar de la visión simple de soberanía e independencia absoluta de los estados a una perspectiva compleja de interdependencia entre países, pues los ecosistemas naturales planetarios no reconocen ni patrias ni fronteras. Y quizá ha llegado el momento de que el llamado soft law del derecho internacional ambiental se convierta en un fuerte movimiento de ética ambiental global que reivindique la matria planetaria que acoge la vida por sobre las patrias nacionales que la inmolan. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza este programa, les compartimos que abordaremos el tema relativo a la ONU y el derecho ambiental. Para tales efectos, agradecemos la intervención del doctor Benjamín Revuelta Vaquero. Él es profesor investigador de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación, y es un privilegio para este programa contar con un experto de su talla. Gracias, doctor Benjamín. Bienvenido a su programa Derecho a la Radio. Qué gusto, doctor Enoc Morán Torres, podernos saludar desde hace muchos años que hemos trabajado cosas conjuntas entre la Universidad Michoacana y la Universidad de Colima. También escuché por ahí al doctor Méndez, pues me da muchísimo gusto poder colaborar y participar en estos importantísimos espacios de reflexión, de análisis, de temas jurídicos. Los felicito por la iniciativa y por sostener este tipo de programas, Enoc. Doctor Revuelta, preguntarle,
para que nuestras audiencias puedan introducirse en esta temática, ¿nos puede compartir cuál es el rol político y jurídico que desempeña la ONU en materia de medio ambiente? Bueno, la ONU pues es este organismo internacional formado por los estados que viene colaborando en muchos temas. En la parte del medio ambiente, la ONU tiene un programa, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde la ONU es pues, una especie de vínculo, de promotor, de educador, de facilitador para promover el desarrollo sostenible, digamos, ¿no? Y la ONU en realidad lo que hace es facilitar las plataformas intergubernamentales, pues para que puedan llevarse a cabo estos principios, las directrices multilaterales para el medio ambiente. Ahora, doctor, ¿cuál es el impacto entonces de la declaración en materia ambiental que realizó la Asamblea General de la ONU el pasado 28 de julio? Fíjate que el tema es importantísimo, Enoch. Yo publiqué en la revista de Jure con ustedes hace unos años, en el 2019, un artículo que se llama La pentadimensión del derecho ambiental. Y lo que analizamos ahí son las acciones que se hacían ahora sí hace 10 años, en donde empezamos realmente a tener un marco jurídico de protección del medio ambiente en México. Y entonces teníamos esta pentadimensión, teníamos la vía civil, que venía la responsabilidad objetiva, y luego se metieron las acciones colectivas, una ley especial de responsabilidad ambiental, teníamos la vía penal tradicional, que a mí nunca me ha gustado para defender el medio ambiente, teníamos pues los procedimientos administrativos, la denuncia popular, y el amparo, que en ese tiempo, pues te acuerdas que tú lo sabes mejor que yo, hubo reformas a la ley de amparo y reformas constitucionales, y en el 2013 se abrió esta posibilidad de dimensionar los temas de derechos colectivos, de derechos difusos, que pues venía a ser un nuevo paradigma para nuestro derecho romano-germánico. Entonces, de las 5 dimensiones, digamos, la que más ha crecido es el derecho humano a un medio ambiente sano. Y entonces ha venido evolucionando en resoluciones de la Corte en 2018 de manera importante, en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017, en 2020, el caso Laca-Honjat contra Argentina, y la ONU se sube a ese tema con una opinión del relator especial de Derecho Humano al Medio Ambiente Sano en el 2018. Luego, en octubre del 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que se debe de considerar el derecho humano a un medio ambiente sano, válido por sí mismo, y finalmente aterriza en esta declaratoria que hace, esta resolución que hace la Asamblea General el 28 de julio. Entonces, esto viene, Enoch, a potencializar muchísimo la posibilidad de defensa del medio ambiente. Y eso es lo que tenemos que hacer en México y en el mundo, ¿no? Y esta resolución de la ONU, pues viene a ser un referente muy importante, y viene a ser al mismo tiempo, pues, un mecanismo para forzar a que los estados que no lo han tenido reconocido, México tiene algo avanzado, lo reconozcan, ¿no? Y entonces estemos entrando a una etapa de mayor cuidado del medio ambiente planetario. Entonces pues yo creo que es importantísima esta resolución, porque la ONU y muchos otros organismos internacionales consideran que hay una triple crisis planetaria, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación. Un poco sobre esta experiencia, estos antecedentes que usted nos está refiriendo, doctor, ¿nos puede compartir qué diferencia existe entre esta declaración que acaba de ocurrir el 28 de julio y la última cumbre de la Tierra convocada en la ONU? En estos últimos 3 minutos antes de corte, ojalá nos pueda compartir. Sí, claro, pues esto es muy breve. La verdad es que ha venido evolucionando la protección del medio ambiente. Los acuerdos de la ONU han venido siendo cada día más ambiciosos, más completos, más puntuales. Y bueno, la última conferencia de la Cumbre de la Tierra fue
Río +20 fue en el 2012. Entonces 10 años después viene este reconocimiento del 28 de julio y la verdad es pues consideramos que es un avance que viene a generar mayor fortaleza, digamos un empoderamiento ciudadano para que los movimientos ambientales en México y en el mundo tengan más elementos para defender los recursos naturales que son, como ustedes saben, bienes públicos, con sus dos características, no exclusión y no rivalidad. Y bueno, estos bienes públicos generalmente no los produce el mercado, entonces los tiene que producir el Estado, y al hablar de Estado no solamente es gobierno, sino es gobierno y sociedad. Y la siguiente, doctor, sería, doctor Benjamín, ¿en qué consiste el Acuerdo de París en materia de cambio climático y por qué sustituyó al Protocolo de Kioto? Bien, doctor. Pues mira, el Acuerdo de París prometía ser un gran acuerdo, un acuerdo importantísimo, porque el Protocolo de Kioto ya tenía una fecha de vencimiento, digamos, al 2020. El Acuerdo de París, como diferencia, es que considera dos cosas importantes. Primero, el horizonte o el tope de los 2 grados centígrados, de no pasar los 2 grados centígrados al 2030. Y por el otro lado, la participación de todos los países, porque en el Protocolo de Kioto solamente era la obligatoriedad de los países desarrollados, los del norte y no los del sur. Ahora se incorporan todos por los efectos que todos estamos generando. Pero el Acuerdo de París prometía ser un gran acuerdo. Cuando entramos a revisar las opiniones de las organizaciones ambientalistas y de otros actores, parece que hay un poco de desánimo porque no se logró todo aquello que se quería. Algunos países se retrayeron, algunas potencias, porque calcularon los costos financieros que les iba a costar, porque este acuerdo, a diferencia de otros, sí tiene una parte de sanciones económicas. Entonces, pues no lo quisieron firmar. Después otros han ya cambiado esa percepción o esa participación, pero fue tan importante que hasta el Santo Padre hizo una encíclica que se llama Nuestra Casa Común, en donde realmente pues le ponía mucha atención al tema. Y bueno, pues es hoy por hoy el ordenamiento que tenemos, el Acuerdo de París, ante un problema que está creciendo de manera insospechada. No alcanzamos a ver cuáles van a ser todos los efectos, que es el tema del cambio climático, ¿no? Doctor, y bueno, un poco para cerrar también esta fase de entrevista y retomando lo que usted comentó en un inicio sobre las crisis que actualmente estamos viviendo en materia ambiental, ¿nos puede compartir esta crisis de pérdida de biodiversidad y también la crisis de contaminación, manejo de residuos? ¿Cómo es que la ONU contribuye desde el derecho internacional a su combate? Bueno, el trabajo de la ONU muy valioso, porque en realidad trata de orquestar las diferentes visiones nacionales, ¿no? Y cada país, como ustedes saben, tiene épocas doradas o brillantes y épocas oscuras, ¿no? Imagínense ustedes, no es el mismo Estados Unidos en la época de Obama, ¿verdad?, de preocupación ambiental, que en la época de Trump o en la época actual de Biden, ¿verdad? México no es el mismo en un sexenio o en otro. Hay sexenios donde se preocupan por el medio ambiente y hay otros en donde no se preocupan, ¿no? Entonces la ONU lo que hace es tratar de armonizar, tratar de marcar referentes, tratar de marcar agenda común planetaria, que es lo que necesitamos, porque esta casa es común para todos. Y entonces la ONU es un referente, establece parámetros y es la plataforma, pues, de acuerdos, principios, directrices, ¿no? Ahora, doctor, antes de cerrar esta interesante entrevista, les pediríamos si es tan amable y nos puede compartir una reflexión final sobre este tema tan importante. Híjole, pues es bien interesante y es una pregunta valiosísima, Enoch. Yo te diría que como un ciudadano ambientalista, y seguramente muchos ciudadanos ambientalistas que existen en el mundo, queremos más ONU, ¿no? Yo te diría eso, queremos más ONU. Y al decir queremos más ONU, digo, nos referimos a queremos una ONU que logre consensuar compromisos
que logre consensuar acciones concretas, que logre establecer mecanismos de apoyo para los países subdesarrollados, que logre establecer estándares, ¿no? Que logre establecer qué es más importante, cuáles son los criterios que los países deben de seguir, ¿no? Entonces queremos una ONU con más impacto, con más presencia, con más acciones. Te pongo un ejemplo a título personal. Por ejemplo, hace 20 años estaba estudiando mi doctorado, un compañero estaba estudiando el agua como un tema de seguridad nacional. Yo creo que el agua es un tema de seguridad nacional. Hoy día vemos a Monterrey y vemos a muchos lugares que lo estamos padeciendo y lo vamos a padecer. El 98% de las aguas de este país están contaminadas. Si hiciéramos una gran política nacional para sanear esas aguas, ayudaríamos a muchísima gente pobre y haríamos mejor agricultura y mejor producción agrícola. La selva es un tema de seguridad nacional en esta lógica. La biodiversidad es un tema de seguridad nacional. Y yo me pregunto si un tren turístico es un tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que suceden en los estados, pues necesitamos estos estándares internacionales que nos digan, oigan, pues sí, pero no, o sea, hay que priorizar estos temas son importantes para el planeta y por eso digo que queremos más ONU. Yo creo que desafortunadamente estas épocas de sequía, que se volvieron a ver estas piedras en muchos ríos de Europa que marcaban épocas de estiaje terribles y de falta de alimentos, nos deben de llamar mucho más a la conciencia de las potencias mundiales y de todos los países para emprender acciones mucho más decididas y darle más confianza y más atribuciones a la propia ONU. Creo que ese podría ser mi comentario final. Bueno, pues ha llegado el momento de cerrar esta etapa de entrevista de este programa. Agradecemos, por supuesto, al doctor Benjamín Revuelta Vaquero. Recordemos, él es profesor investigador de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias, doctor. Un placer, felicidades por su programa y saludos a toda la comunidad jurídica que ustedes representan. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora continuando con el programa, escuchemos la siguiente cápsula que nos preparó la doctora Jazmín Araceli Flores Montes. Ya la conocemos, ella es nuestra compañera docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y hoy en esta cápsula nos va a hablar sobre la polemología. Pongamos atención. Adelante, doctora. En la cápsula de divulgación del día se abordará un poco más un tema que generó inquietud en las cápsulas pasadas, acerca de ¿cuál es la ciencia que estudia la guerra? ¿Recuerdan qué fue lo que comentamos? Bueno, pues comenzamos. Radio Escuchas, recapitulemos un poco. ¿Ustedes recuerdan que en cápsulas pasadas les compartí la relación existente de la paz, la guerra y la violencia? Y que también comenté acerca de que Johan Galtung es uno de los precursores del estudio de la paz como ciencia a través de la guerra y la violencia, y también conocimos sobre qué es la paz, positiva y negativa. Y mencionamos un par de ejemplos. Ahora conoceremos quién es el precursor o a quién se le atribuye este nuevo término de polemología, por lo que entonces nos preguntamos, ¿qué es la polemología? En 1946 a Johan Butoll se le acuñó el término polemología para definir a la ciencia que estudia la guerra de forma genérica, el análisis de sus formas, de lo que originan, sus efectos y de su funcionalidad como acontecimiento social. Sobre todo esto que Butoll plasmó, lo escribió en un libro denominado 100 millones de morts. Molina declara que Butoll inició el análisis científico de las semejanzas demográficas, económicas y psicológicas de las guerras, así como de los orígenes posibles, que apoyada en una técnica particular, en una técnica especial, las nociones y cualidades y comprensión de los hechos depurados. Él mismo explica que la guerra
se distingue de otros conflictos particulares, por lo que los rasgos que pueden definir entonces a la guerra son los siguientes. Número 1, un elemento subjetivo que es la intención, y el número 2 es un elemento político que es la organización. Pues consideraba que la guerra está a merced de los grupos políticos, pero por otro lado, la violencia individual sirve a intereses privados. Por su parte también, Federico Aznar declara que cuando se habla de la guerra y de la paz, tienen la misma finalidad, ya que al involucrar a uno, se trae consigo la consecuencia del otro, por lo que aparentemente podría decirse que, si se estudia la paz, se puede evitar la guerra. Pero esta aseveración es un poco tanto errada, ya que cada concepto cuenta con su estudio específico, diferente y no contraria a la lógica de la paz o de la guerra. Además, si se necesita saber sobre la guerra, es que hoy se estudia sobre ella misma y no sobre la paz, en este caso, la polemología. Y bueno, para alcanzar el objetivo de la polemología, esta debe presentarse como una ciencia social de naturaleza interdisciplinar, con las rigideces de la palabra ciencia y social para su estudio. Como se puede reflexionar, radioescuchas, la guerra, al igual que la paz, posee su propia esencia, sus propias características que la hace diferente a las demás, y que a su vez, estas mismas puedan diferenciarse entre sí, ya que a través de las dos puede llegarse hacia una cultura de paz. Y para finalizar la sección del día de hoy, radioescuchas, ¿ya conocían esta información acerca de la polemología y de su estudio como ciencia interdisciplinaria, o es algo nuevo para ustedes? Si no lo sabían, las y los invito a compartir lo aprendido el día de hoy para que juntos y juntas divulguemos y colaboremos hacia una cultura de paz. Agradecemos la participación de la doctora Jazmín Araceli Flores Montes, docente de la Facultad de Derecho. Y bueno, ya debemos concluir con esta transmisión, Bárbara, por razones de tiempo, pero no sin antes agradecer a todas aquellas personas que hacen posible este programa, nuestros radioescuchas, que gracias a su seguimiento permiten que este programa siga al aire. Agradecemos también en los controles a Oscar Segura, en los controles de transmisión a Alejandra García, al equipo de producción de este programa, Ángel Méndez, Francisco Mayoral, Reina Andrade, a la propia Alejandra García, al licenciado Julio César Llerena Ceballos, pero sobre todo, insisto, a todas aquellas personas que hacen posible este programa y que nos escuchan todos y cada uno de los miércoles. Se despiden desde esta transmisión en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.